Mi esposa me fue infiel con una serpiente en el Amazonas. La humedad sofocante del Amazonas me envolvía como una pesada sábana, impregnada con el olor a tierra mojada, vegetación en descomposición y el inconfundible hedor de la selva. El aire, denso y casi irrespirable, se movía con lentitud, cargado de una energía primordial y amenazante. El sol, filtrado a través del denso dosel de la selva, proyectaba sombras alargadas y fantasmagóricas sobre el suelo de la jungla, un escenario perfecto para la pesadilla que se estaba desarrollando en mi interior. Laura, mi esposa, había desaparecido. Habíamos llegado al Amazonas para un viaje que prometía ser una aventura inolvidable, una inmersión en el corazón palpitante de la selva. Laura, una herpetóloga reconocida internacionalmente, había soñado durante años con estudiar las serpientes del Amazonas, especialmente las anacondas verdes, criaturas míticas y fascinantes que habitan en las profundidades de la selva. Yo, un escritor en busca de inspiración para mi nueva novela, la acompañaba, esperando encontrar la serenidad y la belleza necesarias para dar vida a mis personajes. Habíamos planeado este viaje con minuciosidad, imaginando momentos de intimidad y complicidad en medio de la exuberante vegetación, compartiendo experiencias únicas, fortaleciendo nuestro vínculo. Ahora, esa promesa se había convertido en una herida profunda y lacerante. Laura, siempre apasionada y dedicada a su trabajo, había salido al amanecer para observar un grupo de anacondas que habían sido avistadas en una zona remota de la selva. Había prometido regresar antes del mediodía, pero el sol ya se ocultaba tras las imponentes copas de los árboles, pintando el cielo con tonos anaranjados y amenazantes, y ella seguía sin aparecer. Mi teléfono satelital, con una señal intermitente y frustrante, solo ofrecía la pantalla de sin servicio. La preocupación inicial se transformó en un pánico desgarrador. Recorrí los senderos de la selva, gritando su nombre hasta que mi voz se volvió ronca y mis pulmones ardían. La jungla, un laberinto impenetrable de vegetación exuberante, parecía conspirar contra mí, ocultando a Laura en sus entrañas. Cada sonido, cada susurro de la selva, se convertía en una amenaza, en una señal de peligro. Los insectos zumbaban a mi alrededor, las ranas croaban con insistencia, los monos aullaban en la distancia, una sinfonía inquietante que amplificaba mi terror. Busqué entre los árboles gigantes, escudriñando cada rincón, cada sendero, con una desesperación que me consumía. Cada paso era un esfuerzo, cada aliento una lucha contra la humedad sofocante. La selva, un mundo hostil e impredecible, me sometía a una prueba de resistencia física y mental. La esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba, reemplazada por un miedo oscuro y creciente. Los días se convirtieron en una agonía. Contraté a un guía local, un hombre taciturno y experimentado en la selva, que me ayudó en mi búsqueda desesperada. Juntos, recorrimos la jungla durante días, enfrentándonos a la amenaza de almohadilla. Mi esposa me fue infiel con una serpiente en el Amazonas. El calor del Amazonas era abrumador, un abrazo húmedo que se sentía como una pesada manta sobre mi piel. La selva, un mar de verdor y vida, respiraba a mi alrededor, llena de sonidos extraños y aromas intensos. Los gritos lejanos de aves exóticas y el zumbido constante de insectos formaban una sinfonía que, en otro momento, me habría cautivado. Pero en ese instante, mi mente estaba atrapada en un torbellino de confusión y dolor. Laura, mi esposa, había desaparecido. Llegamos al corazón de la selva amazónica para un viaje de investigación sobre la biodiversidad del lugar. Ella, bióloga apasionada, había soñado con estudiar las serpientes nativas y su comportamiento en el ecosistema. Yo, un fotógrafo de naturaleza, la acompañaba, esperando capturar la belleza de la selva y su vida salvaje. Habíamos planeado este viaje durante meses, imaginando momentos de complicidad entre la exuberancia de la vegetación, compartiendo experiencias únicas que fortalecerían nuestro vínculo. Ahora, ese sueño se había convertido en una pesadilla. Laura salió temprano esa mañana, emocionada por la posibilidad de avistar a la famosa anaconda verde. Había prometido regresar antes del mediodía, pero el sol ya estaba alto en el cielo y la preocupación comenzó a transformarse en pánico. La selva, que antes había prometido ser un refugio, se sentía ahora como una prisión,
un laberinto de sombras y peligros. Me aventuré por los senderos estrechos, gritando su nombre, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. La vegetación densa absorbía mis gritos, hacía que se disiparan en el aire caliente. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de ella, y cada instante que pasaba sin noticias se sentía como una eternidad. Mientras buscaba, encontré su mochila en el suelo, semioculta entre las hojas. Mi corazón se hundió. Abrí la mochila con manos temblorosas y encontré su cuaderno de campo, lleno de notas sobre las serpientes que había observado. Las páginas estaban llenas de dibujos, descripciones, y un rastro de entusiasmo que me golpeó como una ola helada. Pero había algo más. Al final del cuaderno, una serie de anotaciones en un tono diferente, un tono que no reconocía. Hoy conocí a una serpiente que parece entenderme. Su movimiento es hipnótico, y siento que hay una conexión especial entre nosotras. Me fascina cómo se desliza entre la vegetación, cómo se adapta a su entorno. Nunca había experimentado algo así. Mis manos temblaban mientras leía. La idea de que Laura pudiera haber sentido una conexión con una serpiente, en lugar de conmigo, me llenó de una mezcla de confusión y enfado. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había cruzado una línea que nunca debió cruzar? Desesperado, decidí buscar a Laura en las cercanías del río. Tal vez había ido a observar a alguna serpiente en el agua. El sonido del río fluyendo se hacía más fuerte a medida que me acercaba, y el aire se impregnaba del olor a tierra húmeda. La selva vibraba con vida, pero para mí, estaba llena de sombras. Al llegar al río, vi a un grupo de investigadores locales, y mi corazón se llenó de esperanza. Les pregunté si habían visto a Laura, pero sus miradas eran sombrías. Uno de ellos, un hombre mayor con una profunda cicatriz en la cara, se acercó a mí. Ella ha estado aquí, pero se adentró más profundo en la selva. Dijo que quería encontrar a la anaconda. Mis nervios se tensaron. ¿Cuánto tiempo hace? Un par de horas. No es seguro adentrarse solo. La selva puede ser traicionera. Pero no podía quedarme allí, esperando. Debía encontrarla. Le agradecí al hombre y me adentré en la selva, guiado solo por mi instinto y la desesperación. A medida que me internaba, el paisaje se volvía más denso y oscuro. La luz del sol se filtraba apenas a través del dosel, y el aire se sentía pesado. Las sombras danzaban a mi alrededor, y cada crujido, cada susurro de las hojas, me ponía en alerta.